Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Vamos a empezar la segunda sesión de este seminario, que consta de 4 sesiones. No sé si el otro día estuvieron aquí presentes. Pues si estuvieron presentes, muchas gracias por volver. El otro día hablamos, o sea, el objetivo de este seminario y de estas 4 sesiones es trabajar la historia, desde el patrimonio, como herramientas hacia un turismo que permite integrar lo judío y el judaísmo en un relato normalizado, es decir, que no sea algo extraño, sino que lo judío y el judaísmo forma parte de la historia, de la memoria española, y esa es la idea. Entonces, en este seminario estamos invitando a profesores, por una parte, y luego profesores de historia que traen este bagaje histórico, y luego a partir de ahí trabajamos de alguna forma o discutimos temas de puestas en valor para el patrimonio y después de problemática turística. Entonces, el otro día tuvimos el caso de Madrid capital, que es el caso de una gran metrópolis que tiene pues grandes atractivos, patrimonio de la humanidad, todos los recursos que tiene Madrid, y cómo la idea de poder integrar un Madrid medieval, donde hay un pasado judío junto con el pasado musulmán, integrar ese Madrid medieval también en un relato y que sea algo habitual dentro de la visita de Madrid. Entonces, bueno, se planteó, en Madrid las metrópolis son más complicadas porque realmente tienen muchísimos indicadores, muchísimos protagonistas, etcétera, pero bueno, se planteó también en la metrópolis. Y hoy es un caso totalmente diferente porque hoy tenemos una ciudad media. En turismo también se plantea mucho la diferencia de los destinos, o grandes metrópolis, o ciudades medias, o ciudades pequeñas, que es lo que veremos la semana que viene. Y hoy tenemos el caso de una ciudad media, que es la ciudad de Alcalá de Henares, con su fascinante problemática que nos va a plantear el profesor Gonzalo Viñueles de la Universidad Rey Juan Carlos. Él es especialista del mundo judío, es especialista de las minorías en general en la historia, él es medievalista y bueno, pues el mundo judío en Guadalajara, en Alcalá, pues lo ha trabajado con una cierta profundidad, con mucha profundidad, perdón. Perdón. Y es uno de los grandes especialistas y por eso está aquí con nosotros, además de amigo, por supuesto, pues compañero de la universidad. Entonces, pues nada, Gonzalo, cuando quieras. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver si hemos colocado esto bien. Es un gusto, un placer estar esta tarde aquí con ustedes. Por primera vez en el Centro Sefarad Israel, gracias a la invitación de la profesora Nuria Morere Molinero, compañera y amiga de la Universidad Rey Juan Carlos, y también, bueno, pues con el patrocinio y el respaldo del Centro Sefarad Israel y otros miembros de esta institución. Había estado anteriormente, la última vez, con un recuerdo muy entrañable en un homenaje que se le hizo a Sorionel Mihailovici, que es una persona muy querida por mi parte, a la que le debo también la afición y la ilusión por esta fraternidad con el mundo judío, y bueno, pues que me emociona de volver a estar aquí entre estas paredes del Centro Sefarad Israel. Quería felicitar a las organizadoras, a la directora Nuria Morere, por esta iniciativa que trata de combinar y compaginar lo que es el estudio y el análisis de un pasado histórico, lo mejor que lo podemos conocer, con toda esa promoción turística y con toda esa divulgación y con toda esa penetración hacia la sociedad para que puedan también acceder a ellas, no solo desde un punto de vista estrictamente académico, sino también en el disfrute, en la experiencia y en el conocimiento de ese patrimonio. Si tengo cabida en esta sesión es preferentemente porque hace 21 años publiqué este articulito que pueden ver en la pantalla, Aproximación al estudio de los judíos de Alcalá de Henares en la Edad Media, que es de acceso abierto en una revista técnica, que es la que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene en sus distintas áreas cronológicas: espacio, tiempo y forma, y en Historia Medieval la serie 3, pues en el número del año 2004, dedicado a uno de los grandes maestros del medievalismo español, José Luis
Martín Rodríguez, aporté ahí una contribución a un acercamiento, una aproximación a un conocimiento de los judíos que habitaron en la Alcalá de Henares medieval, en el contexto de realización de una tesis doctoral que versaba sobre la población judía en la diócesis de Toledo a lo largo de la Edad Media, pero especialmente en la Baja Edad Media. Podemos hablar, ya que la ponencia de hoy o el entorno de esta mesa redonda se llama Huellas y Patrimonio Judío en Alcalá de Henares, Memoria y Turismo, de huellas judías en Alcalá de Henares. Pues sí podemos hablar de ellas. Ahora, con algunas precisiones, salvedades y con prudencia. No se conservan restos materiales hasta la fecha. Es posible que en relación con la categoría que tiene la ciudad de Alcalá de Henares de Ciudad Patrimonio de la Humanidad y en aplicación de las leyes de patrimonio, etcétera, en alguna remodelación, alguna realización de una infraestructura urbana, en una obra, en alguna vivienda, pueda salir alguna estructura, bien cultura material monumental, no lo creo, es difícil, pero a lo mejor cultura material mueble que nos pueda dar una información añadida paulatinamente al conocimiento que tenemos de Alcalá de Henares. Yo, bueno, pues soy deudor de los trabajos anteriores de María Jesús Vázquez Madruga, Antonio Castillo, de Carlos Sáenz o de otros historiadores, Pilar León Tello, etcétera, que han trabajado sobre los judíos de Alcalá de Henares y si tienen paciencia y les despierto el interés de que se acerquen a ese articulito y tienen la bondad de leérselo, verá pues que es un trabajo de aproximación, aunque pretendía un poco cerrar algunos aspectos. No tenemos restos monumentales. Por lo tanto, la información que vamos a obtener de los judíos que vivieron en Alcalá de Henares va a estar centrada en los registros documentales, en las evidencias históricas a partir de la documentación, con las ventajas y los inconvenientes que esto tiene, en la interpretación, en la precisión o imprecisión, en los datos que los que escribían esos documentos conocían y por lo tanto no tuvieron en cuenta de mantener para la posteridad. En relación con el título de patrimonio en el año de la sesión y del propio ciclo, en el año 1998 el archivero Jaume Riera planteaba que cuando hablamos de patrimonio judío de una forma genérica, deberíamos a veces ser más cautos y hablar mejor de legado, ¿no? Porque el patrimonio es el que está sometido a una serie de leyes, a una serie de circunstancias concretas que lo rodean, ¿no? No solo como herencia, que es un poco también la otra acepción que tiene, y en esa acepción de herencia él invitaba a que utilizáramos más el legado, que es una palabra bastante frecuente tanto en el mundo islámico, en el mundo mudéjar o en el mundo judío para la península ibérica y para España. Y como un cuarto elemento que me apetecía también presentarles y que lo ha redundado, recalcado y lo ha sostenido la profesora Morera Molinero, es que deberíamos acostumbrarnos a seguir hablando, porque esto no lo he inventado yo, lo han planteado los que saben de esto, de hispano-judío. Es decir, no hablar exclusivamente de algo exótico y ajeno, que se sale de nuestro pasado común, sino que forma parte de hispano-judío. Me acuerdo hace muchos años oyendo una entrevista, creo que era el presidente de una federación de etnia gitana, etcétera, que le preguntaban, bueno, ¿usted cómo se siente? Y dice, yo me siento español. El resto, pues ya se verá, ¿no? O si tiene que ver aquí el que yo sea de etnia gitana, o si incluso podemos hablar de ese concepto o no, ¿no? Es decir, yo soy un español como cualquier otro español, ¿no? Bueno, pues el patrimonio judío es, como ha dicho la profesora Morera, hispano-judío, ¿no? ¿Cuántos vivieron en Alcalá de Henares? ¿Podemos saberlo? Bueno, pues la documentación, que es la que nos va a hablar de forma explícita sobre cuántos habitantes judíos pudieron vivir en la ciudad de Alcalá de Henares medieval, es muy escasa. Lo que podemos hacer es una estimación y yo me preguntaría si es necesariamente importante o relevante que ganamos diciendo que había 5.000 judíos o 2.000 judíos, es decir, en qué cuantificación nos resuelve una prioridad o no prioridad en cuanto a ese legado, ¿no?
Aquellos que han trabajado la demografía judía en la Edad Media en España, pues conocen algunos padrones importantes, como es el de Talavera de la Reina o el padrón de Cáceres. Son documentos excepcionales, probablemente únicos, de los que no hay una secuencia mayor, y que nos han servido un poco de referencia para establecer comparativas a través, sobre todo, de patrones indirectos, de la fiscalidad, a través del pago de los impuestos, ya sea el padrón de Huete, una localidad de Cuenca donde se paga las aljamas en 1290, del servicio y medio servicio, que era una contribución que tenían que pagar de manera extraordinaria las aljamas de judíos y de moros en la Edad Media, y de la que se conservan distintos registros, y que ahí pueden comprobar en negrita como en 1479, pagando 11.000 maravedíes, la comunidad judía de Alcalá de Henares fue la que más pagó de toda la diócesis de Toledo, lo cual no es un dato menor, aunque sea probablemente pseudoanecdótico, ¿no? O el impuesto de los castellanos de oro, que es un impuesto también extraordinario que se fijó para sufragar el gasto de la Guerra de Granada, y que llevó a que en alguno de los años de las cotizaciones la aljama de Alcalá de Henares llegara a pagar en 10ª posición del ranking de aljamas que contribuyan en España, ¿no? Bueno, no sé si habría que compararlas con el resto o ver la cantidad que tiene, pero eso nos sitúa que, bueno, podemos tener alguna inferencia indirecta de cuántos vivieron, ¿no? Ahí igual no se ve muy bien, discúlpenme, tenemos algunas referencias concretas a población judía de Alcalá de Henares. En los censos del siglo XV que estudiaron Antonio Castillo y Carlos Sáenz, se habla de 10 judíos, se hace mención a 10 judíos. En virtud del repartimiento probablemente de Rabía Jacob ben Nunes, se plantea la existencia de 111 familias judías, que esto es un lugar común que veo en Internet con bastante frecuencia, ¿no? La ciudad de las 111 familias judías, ¿no? No sé hasta qué punto ese dato es exacto y es relevante también en algunos casos. Comparando el padrón de Talavera, el profesor Fernando Suárez, compañero también de nuestra universidad, plantea que en Alcalá debieron existir 336 judíos pecheros, lo que multiplicando a rango de 4 miembros por familia daría en torno a unos 1.700 habitantes judíos en esas fechas, ¿no? Si lo comparamos con los datos de los impuestos anteriores, en el año de la expulsión tendríamos aproximadamente que unos 700 habitantes de la Alcalá de Henares medieval podrían ser judíos. En relación con los datos de judíos que retornaron como bautizados a la ciudad de Alcalá, tenemos 10 casos sobre 87 documentados en la diócesis de Toledo. 5 de ellos reclamaron los bienes, porque los habían vendido por debajo de la mitad del precio legal o justo. En los procesos que la Inquisición llevó por judaizantes contra vecinos de Alcalá, tenemos 10 casos entre 1490 y 1533. Y en los habilitados, aquellos que restaura, aunque tengan que tomar alguna serie de contraprestaciones, para Alcalá de Henares están documentadas 84 habilitaciones. Esta es la información más exacta que yo he podido localizar, que yo he podido documentar y que he podido leer entre los que hemos trabajado sobre Alcalá de Henares sobre población judía en la villa, ¿no? En este libro, Diccionario de Autores Judíos, Ángel Sáenz Vadillos y Judith Targarona no aportan ninguna referencia a judíos de Alcalá de Henares, lo que no quita para que hubiera algunos judíos de cierto prestigio, de distintas familias, Don Jaín, Abdul-Hussein, etcétera, que bueno, pues se dedicaron al arrendamiento de impuestos y que quizá esto les permitió tener ese posicionamiento. Pero no tenemos grandes filósofos, no tenemos poetas, no tenemos personajes directamente relacionados con el toponímico de complutenses como judíos habitantes de la judería. ¿Desde cuándo tenemos presencia judía en Alcalá de Henares? Bueno, pues Eliyahu Astor, en su libro, un clásico sobre el pasado judío en época islámica en la península ibérica, plantea que en Alcalá de Henares tenía que haber judíos ya viviendo en época islámica, antes del proceso de recuperación del territorio por el mundo cristiano. Pero no aporta referencias y las primeras noticias que vamos a tener relativas a judíos son genéricas en el fuero de 1135, posteriormente ampliadas en el fuero viejo de 1223 o incluso en las ordenanzas de 1269 de Alcalá.
Siglo XII, siglo XIII tenemos ya claras evidencias de que hay una presencia atestiguada del mundo judío en Alcalá de Henares. Las últimas noticias, pues en el entorno y en el contexto de la expulsión y del retorno de esos judíos en 1492 y en los procesos inquisitoriales. ¿Qué me parece interesante resaltar de esta dinámica? No tanto la fecha inicial y final, sino la continuidad de la presencia. Hay una presencia atestiguada, presente desde el siglo XIII al siglo XV, así como la conexión con otras aljamas. La aljama complutense no estuvo apartada y alienada del resto, sino que con aljamas importantes como la de Guadalajara, muy importante, y la de Madrid, que fuera relativamente importante y que a partir de 1391 perdió una cierta pujanza, aunque menor que la de Alcalá de Henares siempre, pues estuvo relacionada. Qué decir de Toledo también, ¿no? Bien, en relación con ese legado material, casi todos los que trabajan o trabajamos sobre el mundo judío establecen esta distinción entre el espacio privado y el espacio público. Luego les haré una advertencia que pueden ver en la presentación, pero se habla del espacio privado centrado en el nodo más básico, que es el de la vivienda, el de la casa, ¿no? Y aquí se plantea una primera duda muy interesante a la hora, luego, de la planificación también del turismo y de la promoción. ¿Hay una arquitectura judía como tal? ¿O hay una arquitectura que se da en juderías o en el espacio donde viven los judíos, ¿no? La respuesta es la segunda. Hay arquitectura en juderías, no hay una arquitectura de judíos. Los judíos generaron una cultura material propia, pero vinculado preferentemente al ámbito de lo religioso, como pueden ver ahí, y por lo tanto no necesitaron generar ni producir muchos elementos materiales, ya que los tomaban prestados, los adquirían de los convecinos cristianos, que eran los que los fabricaban, o incluso mudéjares también. Por lo tanto, los judíos participaron de esa cultura material mayoritaria, y el material que utilizaron, y ahora, bueno, lo tengo por después, pues va a ser el material habitual en esas construcciones, ¿no? En la proyección exterior no habría una cultura material propia, porque se adapta a la del entorno de la mayoría. Mientras que en el caso de la proyección interior, cuando se expresan esas manifestaciones en sinagogas, en cementerios o en la propia vivienda, puede haber alguna serie de elementos de cultura material, especialmente mueble, que sí que tengan más que ver con la realidad de un espacio privado estrictamente judío. Las casas judías no se rigen por ningún precepto de edificabilidad. No hay diferencias constructivas, ni funcionales, ni decorativas entre las viviendas cristianas, judías o mudéjares. Y el que las viviendas crecieran en altura, que pudieran tener 2 pisos, que se hicieran saledizos o voladizos, es una casuística propia de centros históricos racimados y apiñados, pero que no es estrictamente imprescindible del mundo judío. Se puede dar en otros entornos, aunque esto sí se constate estas ganancias al aire, ¿no? No exige un material específico, ni los pilares, ni en las paredes y fachadas, ni en las cubiertas, ni en las vigas y las ventanas. Los materiales, la piedra, los ladrillos de arcilla, las argamasas, la madera, la pizarra o las tejas eran los habituales y los frecuentes. Y además no presenta diferencias sustanciales con las cristianas. Si queremos buscar un elemento en la que todos los expertos puedan establecer que hay una distinción entre una casa judía y otra, lo único que parece que puede ser posible es ese hueco en el ángulo de la jamba derecha, arriba, que en el tercio superior, en donde se coloca la mesuzá, que se traduciría por la jamba de la puerta, donde en una cajita cilíndrica se enrollan un trozo de pergamino, de cordero, de cabra kosher, escrito a mano con una pluma de ave y con tinta negra, unos versos del Deuteronomio, el que se conoce como Shema Israel, que viene a representar de alguna manera la idea de la protección, ¿no? Y ahí pueden ver pues lo que cuando pasan por delante de la mezuzá, pues se decía esta rezo de guarde el Señor mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, ¿no?
Aquí, por ejemplo, pueden ver, aunque la fotografía no es muy buena, una de las pocas acanaladuras que hay conservadas de Mezuza, en este caso para la calle de Mba Ruso, en el municipio de Oña, al norte de Burgos, que bueno, pues también contó con una pequeña judería. Es de los poquitos ejemplos que se podrían considerar como posibles huecos para Mezuza y, por lo tanto, vinculados a una casa judía, si es que ese sillar no se ha movido de su posición original, que no parece inicialmente, ¿no? Y otro rasgo que también conecta más en las emociones que las realidades históricas es el de las llaves, ¿no? Pilar Romeu Ferré ha trabajado sobre el tema de dónde estaban las llaves de Sefarad. En Clave Manía tiene varios artículos y publicaciones en relación con la idea de que los judíos dejaron sus casas cerradas y se llevaron las llaves con el firme propósito de volver, de regresar, porque ellos se sentían españoles, porque llevaban viviendo desde antes de los tiempos del nacimiento de Jesucristo, porque se consideraban precristianos en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto tenían más antigüedad sobre esos territorios que ninguno. Hablo ahora genéricamente de la península ibérica, no en concreto de Alcalá. Por eso esta idealización y este elemento emotivo de las llaves de Sefarad, que sigue estando presente también en la memoria colectiva también de los sefardíes, en muchos casos, ¿no? Ahí tienen alguna información sobre cómo eran los voladizos de las viviendas y, por suerte, de los poquísimos ejemplos que yo he encontrado en mis investigaciones, tuve una referencia en ese documento de 1492 en el que se hablaba de cómo eran las casas judías, en el que hay una escalera, a la subida de ellas un entresuelo, arriba a la mano izquierda una cámara grande de una ventana que da en el corral, a la mano derecha un corredor pequeño y más adentro una cocina con su chimenea. Yo, que he trabajado sobre las juderías de la diócesis de Toledo, solo he encontrado 2 referencias de esto para Guadalajara y una para Alcalá, lo cual me parece interesante, aunque no se pueda generalizar, pero que al menos nos expresen un poquito algunos detalles de cómo eran estas viviendas. En su momento también participé en una excavación arqueológica en la calle Mayor 30, en la calle, ahí lo ven, de Alcalá de Henares, en donde estaría la ubicación y su posición en el plano actual. Bien, esa casa presentó la peculiaridad de que se encontraron 2 tesorillos, uno de 20 monedas de blancas y otro de algunas menos, algunos alfileres que podrían ser de carácter ritual y algunas lamparitas que podrían ser, bueno, posibles lámparas de aceite que alimentaran las Hanukkás o las Hanukkiyot, etcétera. Bueno, en esa posibilidad está planteado. El profesor Francisco Reyes, también arqueólogo de la Universidad Rey Juan Carlos, participó en esa excavación y también lo pueden encontrar el artículo publicado con todas las precisiones sobre esa posible vivienda judía, que es de los pocos restos que podrían aventurar a pensar que esa casa fue judía o tuvo habitación judía, en el sentido de un tesorillo que se entierra, que se guarda debajo de unas baldosines, pensando volver y tener ahí pues, el depósito bancario, ¿verdad?, que habían dejado para poder seguir viviendo. Si las casas las entendemos como nodos domésticos, como los espacios privativos, la permeabilidad de la casa hacia el exterior empieza a tener un espacio de habitación muy interesante, que es el de los adarves, o el de los patios, o el de los pozos. Y en Alcalá de Henares esta realidad es muy, muy, muy patente. En la documentación medieval se hacen muchas referencias a estos callejones, a estos patios. Aquí tienen un texto que es largo, ¿verdad?, no se lo voy a releer, pero en el que se habla de, bueno, pues esa costumbre bueno, de la descripción de las casas en las que hay un patín, en que hay un pozo, en el que se va a sacar agua del pozo, etcétera. Este sería un espacio de socialización intermedio, un nodo que nosotros le llamaríamos semipúblico, en donde hay una interacción entre los propios judíos que viven en su casa con otros judíos que viven en casas aledañas u otros vecinos no judíos, pero en un espacio interior, de alguna manera, algo más protegido y algo más reservado. Sería un espacio semipúblico, como les planteo, ¿no? También en ese espacio semipúblico podrían estar las tablas, en la calle Mayor de
Alcalá de Henares estoy probablemente firmemente convencido de que en algunas de esas ventanas, en esas puertas, doblarían los maderos de las puertas o harían la forma para que tuviera una tabla para poder vender sus productos artesanales, etcétera, ¿no? En esa salida hacia la población. En segundo orden de cosas estaría el espacio público. Si quieren en oposición al espacio privado, yo diría más en conexión con este espacio privado. Bien, estos nodos sociales públicos nos llevan a pensar en espacios comunales. ¿Cuáles son esos espacios comunales? Pues donde se producen los intercambios de socialización. La socialización del mundo judío se produce en muchos momentos, pero hay algunas que son bastante palpables y necesarios. El primero es el de la oración, el de la reunión, el de la sinagoga. Por lo tanto, ahí vamos a tener un espacio comunal importante. El segundo puede ser el de las carnicerías, pues es necesario cumplir con una serie de preceptos que establece el Talmud, la ley mosaica, kosher, etc., ¿no? Pueden ser también las panaderías o los hornos. Lo que pasa es que los hornos de pan normalmente se utilizaban siempre de manera conjunta, salvo en la pesá o en algunos momentos en los que, bueno, pues se evitaba el contacto con harinas con levadura y demás. El cementerio extramuros normalmente, que cumple unas prescripciones muy concretas, y aquí sería interesante, ya que las lápidas se han reutilizado y muchos de los cementerios judíos medievales han desaparecido por completo, la prudencia de no denominar todos los espacios cementerios judíos, pues hay que cumplir con una serie de prescripciones que no todos las cumplen, aunque se les pueda achacar la idea de que sean cementerios judíos. Hay una cuestión interesante en relación con el mundo judío de Alcalá que les quisiera presentar, y es que no se produjo la segregación en barrios separados que sí que se desarrolló en algunas otras poblaciones de Castilla. En 1412, con las leyes de Ayllón, hay una pragmática que establece una segregación que luego al final no se va a ejecutar, o se va a ejecutar a medias, pero que aquí no se dio. Y especialmente las Cortes de Toledo de 1480 establecieron el Canon 76 que tenían que segregarse moros y judíos en barrios separados. Y en algunas poblaciones hubo una verdadera movilidad, se tuvo que trasladar, o se crearon otros espacios cerrados y perimetrados en donde se apartó, se segregó a la población judía. En Alcalá de Henares esa circunstancia no se dio, y tampoco se vio la comunidad judía de Alcalá sometida a las presiones derivadas de las violencias que en el año 1391 se dieron en Castilla, también en Valencia y en Aragón, conocidas bajo el nombre ruso, ¿no?, de pogrom de 1391, ¿no?, en esas grandes persecuciones. En Alcalá hubo judería. Aquí podríamos plantear un tema que lo trabajamos, mi compañera, perdón, porque al preparar la PowerPoint la inteligencia artificial ha debido hacer algo para que se vea tan pequeño, ¿no? Pero bueno, yo se lo digo. Bueno, porque me lo ha maquetado el propio programa. Pero bueno, la compañera, profesora también de la Rey Juan Carlos, Teresa Martiala, y yo, hace unos años publicamos, esto está en acceso abierto, en Santa Bárbara, en Humanista, un trabajo que se llama La estructura de las juderías castellanas bajo medievales, una propuesta de análisis. Y ahí fuimos arriesgados porque nos aventuramos a plantear una interpretación de las juderías completamente distinta de la tradicional, a partir de una serie de planteamientos que hacía Christopher Alexander en un libro, La estructura del medio ambiente, entendiendo que los espacios urbanos son semirretículos y no son árboles. Y a partir de ahí, y a través de planteamientos de la arquitectura participativa, etcétera, pues igual empezamos a elucubrar, a ver quién ganaba más de los dos, y nos salió una elucubración muy bonita. No sé si es solo teórica, si es aplicable, pero la realidad es que nosotros interpretamos que la judería no tiene que ser el barrio de los judíos, sino que tiene que ser el conjunto de los judíos que habitan un espacio, ¿no? Es verdad que la judería pudo tener un espacio delimitado o demarcado, pero la realidad de la vida ciudadana, el capital cívico de los judíos, se movió por otros muchos espacios. Y en esa convivencia, en ese fluir, en esa permeabilidad entre unos espacios y otros, es donde queríamos colocar nosotros a los judíos, sin menoscabo, es decir, de una posición claramente acrítica con el concepto tradicional de judería como barrio estrictamente de los judíos, ¿no? En la documentación se habla en Alcalá de Henares mucho de la calle mayor de la judería.
esa calle camino, que podría tener una sobrecarga de vida judía. Es decir, si tú querías ver a un judío, ibas a la plaza del mercado o a la calle mayor de la judería, por supuesto a la sinagoga, pero eso cuando tocara las celebraciones de la oración, los distintos días de semana y el sábado, ¿no? Bien, ahí ven las referencias, pero claro, tenemos judíos viviendo en la calle de Santiago, en la imagen, en Cervantes, en Tocinos, Mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos judíos dispersos y desperdigados por todo el mapa de la judería. Es verdad que una de las peculiaridades que hacen a Alcalá de Henares como un lugar de habitación judía importante es que contó con 2 sinagogas. No era lo habitual, lo normal es que hubiera una sinagoga mayor en comunidades pequeñas o medianas, pero aquí tenemos documentadas 2 sinagogas. La documentación la han estudiado distintos profesores y en el artículo que yo publiqué pues también ahí tienen sus referencias, hay referencias muy antiguas y demás, ¿no? Bueno, esas 2 sinagogas que estarían vinculadas también a esa propia ruta judaica, ¿no? de Alcalá de Henares y en estos corrales de la sinagoga, en estos adarves, en estos pasadizos y demás. El cementerio es otro de los grandes espacios de significación religiosa, ¿no? Porque ahí está claro que hay un sentido estrictamente de cumplimiento de una serie de prescripciones rituales, y en Alcalá también lo tenemos documentado. Una de las ilusiones que cuando uno investiga busca es intentar precisar los datos, ¿no? Y frente a algunas interpretaciones genéricas que hicieron Esteban Azaña o Antonio Castillo, bueno, pues yo encontré un documento inquisitorial en el que se planteaba que estaban justo hacia la puerta de Santiago y allí pacía la hierba de Alcalá, porque como saben estos espacios se dedicaron a prados comunales y en la mayoría de ellos, bueno, pues fueron bienes exclusivos del municipio, ¿no? Por aquí en 2 planos les quería un poco indicar, en la parte de arriba, ven ahí el postigo de los judíos y lo que sería la salida por la calle de Santiago hacia donde pudo estar ubicado el osario o cementerio de los judíos, que saben que tiene que estar cerca de un cauce de agua, en un talud que esté como en descenso, mirando hacia el este, para que el judío se pueda levantar y ver hacia el este, ¿no? Tiene que tener, bueno, pues una serie de prescripciones. Las lápidas en realidad no son tan meramente informativas de una inscripción epigráfica que diga quién está muerto ahí o quién yace enterrado ahí, sino sobre todo es para evitar la contaminación de los cuerpos que se enterraban. Bueno, probablemente todos estos datos les suenen a todos ustedes, etcétera. También hay otros nodos sociales documentados en Alcalá de Henares, las carnicerías de los judíos, y en interrogaciones un posible mikvé. Yo no estoy tan seguro, en el artículo me atreví a plantearlo porque la documentación decía que una judía que es acusada de una conversa acusada de judaizante acompañó a una judía al baño y no se bañó, y entonces eso puede significar que bueno, pues no cumplió con un baño de purificación ritual, etcétera, probablemente pues si había tenido un parto con la menstruación o lo que sea, que bueno, pues en el momento que tuvieran que purificarse y demás, ¿no? Y bien, un poco por recoger todas estas ideas que les he ido presentando y que, insisto, pueden encontrar más desarrolladas en ese artículo, quería conectar todo este legado hispano-judío complutense de Alcalá, plantea una serie de reflexiones que nos lleven, que nos acerquen, bueno, pues a la mesa redonda o al debate también con todos ustedes sobre estos aspectos, ¿no? En primer lugar, organizado en pasado, presente y futuro, me gustaría plantear algunas cuestiones que luego voy a desarrollar más, si podemos, ¿no? El conocer. Creo que es fundamental que haya un buen conocimiento de ese legado en la profundización de lo que fue. Sin conocer no podemos ser honestos con lo que queremos hacer. Y podemos, al conocer, pensar, que es una cuestión que debemos hacer nosotros, los que nos consideramos científicos en ese sentido, de la ciudad que ha sido y la ciudad o las muchas ciudades que ha podido ser, en esa evolución diaria, mensual, anual y secular, en este caso de Alcalá de Henares, pero lo podríamos trasladar a cualquier otra población. En el presente, insistir en la idea de hispano-judío, las raíces, el sentimiento de que lo hispano-judío forma parte de lo español y que es compatible con cualquier otro elemento, es fundamental, en mi opinión. Esto
desde el conocimiento y desde esa interiorización de las raíces, nos lleva al desarrollo de una idea de inclusión. Vamos a plantear, se plantea en tantas y tantas juderías, en la actualidad, como un recurso turístico, como un eslogan. Fuimos un modelo de convivencia, pues demostrémoslo a través de la inclusión, a través de la participación y de la integración de todos aquellos que a día de hoy viven en ese espacio y que podrían ser minorías también, ¿no?, en su momento, y a los que les estamos compartiendo esa idea de convivencia y de tolerancia. Justamente para desarrollar un sentimiento que creo que es esencial, que es el de pertenencia a esa ciudad, el de sentirse alcalaíno, el de sentirse madrileño, el de sentirse de Buitrago, el de sentirse de Toledo, de Barcelona o de donde fuere. Y para el futuro, la oportunidad de espacios vividos, los centros históricos, y más con una ciudad como Alcalá de Henares, Madrid, que es inmensa, ¿no?, pero como Alcalá de Henares, que está realmente escorada por ser patrimonio mundial, ¿no?, de la UNESCO, y por lo tanto que tiene ya un marchamo complejo. ¿Cómo podemos hacer de esos centros unos espacios vividos, donde haya oportunidad para trabajar, oportunidad para desarrollar esos negocios, pero a la vez que seamos diferentes? En el libro, que también les recomiendo porque es muy valioso y ha sido un referente para todos los que estudiamos a judaica, de José Luis Lacabe, Riaño, Juderías y Sinagogas Españolas, un clásico. Si no recuerdo mal, él venía a decir que había, creo que decía 800 lugares, revisando me parecen muchos, pero vamos, 300, 400 lugares seguro en la península ibérica y en España con presencia judía, ¿no?, y probablemente más, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista turístico vamos a buscar esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia, la que hace único a Madrid, a Torrelavega, a Torrelaguna, a Buitrago o a Alcalá de Henares, ¿no? Solo existe una Alcalá de Henares, que es esa. ¿Cuál es ese equilibrio que se establece entre el centro y la periferia? Entre ese espacio cerrado del barrio judío, el barrio mudéjar, el barrio cristiano, la iglesia, la universidad. ¿Y qué buscamos con este desarrollo turístico y con esa promoción del legado hispano-judío de Alcalá de Henares? Buscamos visitantes adinerados, buscamos un perfil concreto de turista judío de Israel, de Estados Unidos, de otra Argentina, que con dinero pernocte o nos deje dinero y por lo tanto le dé una singularidad específica a Alcalá, y lo queremos hacer en conexión con las otras ofertas turísticas de Alcalá de Henares, o lo queremos hacer abstrayéndolo de ellas y aislándolo para que se convierta entonces de nuevo en algo exótico que no es inclusivo y que además lo aleja de la idea de un conocimiento de espacio vivido, etcétera. Bueno, más o menos a grandes rasgos, y remitiéndoles a esa publicación humilde y honesta que probablemente tenga ciertos fallos o que se haya podido mejorar, pues quiero volver a agradecer a la profesora Morere Molinero la posibilidad de compartir con ustedes esta investigación que hice ya hace tiempo, a la casa que nos acoge, Casa Centro Sefarad Israel, pues la oportunidad de estar aquí y bueno, con ganas de compartir aquí un rato de mesa discutiendo, debatiendo sobre el legado material hispano-judío de Alcalá de Henares y el turismo. Muchas gracias, un placer. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que ha sido muy interesante, has planteado muchísimos temas. Está la separata del artículo por ahí, por si la quieres pasar un poco, por si alguien la quiere ver, que la había traído. Muchas gracias por todo, por el planteamiento de la conferencia, por el contenido y por el debate que ya has abierto prácticamente, el debate para todos ustedes. Me parece a mí que con la conferencia tú ya has demostrado la importancia realmente de este ciclo que estamos haciendo, es decir, la importancia del conocimiento histórico para, a partir de ahí, poder trabajar el patrimonio legado o poder trabajar el relato hacia el turismo. Pero sin este conocimiento no podríamos realmente trabajar nada, ni hacer nada en el campo de la socialización, muy claramente. Dos cositas que quería, bueno, lo mucho que has dicho, pero como tanto Elena Domínguez como yo somos profesoras de la antigüedad, y cuando has comentado desde cuándo hay judíos, etcétera, etcétera,
ella y yo estamos trabajando en la continuidad desde el mundo romano hasta, o sea, la continuidad, que no haya ninguna ruptura medieval ni nada, sino que estamos viendo que hay una continuidad absoluta y que en el caso de Alcalá de Henares, que es Complutum, ahí tiene todos los elementos para que haya una continuidad absoluta, aunque no tengamos datos concretos, pero es un poco lo que estábamos trabajando, es decir, que no hay una ruptura histórica, sino que esto es pues incluso desde mucho antes de la época romana, siglo III, II, antes de esa era, seguramente tuvo que haber poblamiento de Oriente Próximo y poblamiento de Judea, claramente. Sí. Entonces, bueno, eso es como lo has comentado, yo pues quería... Es difícil, hasta la fecha, hasta donde yo conozco, no está documentado, lo que no significa que no existiera y no se diera. Claro, pero dentro de la historia del Mediterráneo tiene mucho sentido que haya. Otra cosa es que haya datos. Una ciudad como Complutum. Claro, por eso, pero bueno. Vale, gracias. Que no hay una distinción en la cultura material excepto en lo religioso. Las casas son las mismas o los espacios que luego se convierten en lugares de culto. Entonces, bueno, simplemente que hay una continuidad de la época antigua a la medieval que se puede, de hecho, aplicar en las dos direcciones. Vale, muy bien. Eso era un pequeño inciso a raíz de... Bien, y otro tema también que también me ha planteado la cuestión es, a nivel de, se dice, hay tantos judíos, efectivamente estoy de acuerdo contigo de que es irrelevante que haya 1700, 700 o lo que sea. También había que poner en relación, en el mundo romano pasa lo mismo, todo el mundo quiere saber cuántos judíos había en el Imperio Romano. También es irrelevante, yo creo. Pero bueno, el caso es que también hay que comparar con cuánta población había en Alcalá. Si había 1.700, a lo mejor Alcalá tenía 2.000 o 2.500, a lo mejor de población. Entonces, pues eso sí, también da un... Es difícil en el caso concreto, y perdona que te contesto a esto puntualmente. Yo trabajé sobre los judíos de Maqueda. Maqueda es una población de Toledo, en la carretera de Extremadura, cerca de Santa Olalla y hacia Talavera de la Reina. Y muchos de los judíos que emigraron, que se movieron desde la ciudad de Toledo, con las persecuciones de finales del siglo XIV, se movieron a la ciudad de Maqueda. Y Pilar León Tello, esta archivera de nobleza y una gran experta en los judíos de Toledo, ya transcribió hace muchos años una lista de judíos en Maqueda. Y aproximadamente la población de Maqueda venían a ser unos 5.000 habitantes a finales del siglo XV, en vísperas de la expulsión, y de Maqueda tenía como 2.500 judíos. Muy pocos moros y 1.500 cristianos, o sea que era una población mayoritariamente judía por esa movilidad y esa migración. Es el único dato que yo tengo en relación con una ciudad que tuviera más habitantes judíos que cristianos. Yo no he hecho la estimación ahora del cálculo de población judía, pero yo creo que Alcalá serían a lo mejor unos 6.000 habitantes o por ahí, por la extensión de los barrios, ¿no? De la localización de los barrios y la población que podía vivir, etcétera. Vale, o incluso más. Era simplemente un pequeño comentario, porque bueno, es que todo lo que has planteado admite muchísimos comentarios. Bien, pero vamos a volver al turismo, que es un poco el objetivo de este seminario. Patrimonio y turismo. Yo quería preguntar a Gonzalo y a todos ustedes, hay como dos modelos. Ayer estuvimos en Segovia justamente, y en Segovia está muy claro y está muy marcado. Hay mucha cartelería del barrio judío, por aquí se entra en el barrio judío, entonces hay como un espacio que quieren, como de política turística, quieren destacar que todo ese espacio, es verdad que tiene una sinagoga, casa de Abraham el Señor, muchos elementos, pero quieren destacar que esto es el barrio judío, por ejemplo. A lo mejor también en Segovia tenemos esa mezcla y tampoco esa identificación tan clara cristiano-judío. Entonces, en cambio en Alcalá es un poco, aunque están haciendo un trabajo muy interesante sobre la población judía, han editado una guía sobre población judía, están revitalizando la gastronomía judía y la gastronomía sefardí. En Alcalá está más mezclado, es decir, que hay Cervantes, hay otras figuras. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ven ustedes ese doble modelo? ¿El modelo de un barrio marcado turísticamente, esto es la judería, o que en un espacio más amplio tengamos varios temas? Pues el tema cristiano, tengamos a Cervantes o tengamos otros elementos pues que pueden combinar, porque históricamente han convivido. Y esa es la pregunta, para empezar. Muy buena pregunta, porque pones el dedo en la llaga, ¿verdad? ¿No? Aquellas localidades que cuenten con testimonios monumentales de la presencia judía, pues van a hacer uso de ella, evidentemente. Entonces,
no tenemos muchas sinagogas en España como tal definidas, que se conserven monumentales. Están las dos de Toledo, Córdoba, tenemos la sinagoga de Lorca, recién descubierta, tenemos la de Molina de Aragón, también en ruina arqueológica, ahí está, y la de Úbeda, que tiene muchísimas dudas también sobre esa posible sinagoga, ¿no? Si no tienes restos judíos, sí que puedes hacer una ruta. Creo que es una invitación a diseccionar estos barrios. Y en mi presentación y en cualquier imagen que pongan de la Alcalá medieval les va a salir claramente definido barrio moro, barrio judío y barrio cristiano, como si fueran zonas especialmente tematizadas. Pero en mi opinión, y esto es una opinión, la zonificación y la tematización, en el caso concreto de Alcalá, que no tiene restos monumentales, perjudica la valoración del legado judío, porque lo encorseta y lo enclaustra a una singularidad concreta, que es vivían aquí y ya está, pero no tiene más recorrido, solamente ese. Pero bueno, es una dinámica que está muy presente en muchas municipalidades. Y ciudades, por ejemplo, como la de Herbás, que la clasifican como judía. Bueno, ahí habría yo... aquí, a ver, habría que revisar qué se ha hecho con los restos judíos desde 1492 y cuáles han sido los intereses estratégicos y políticos, especialmente en la España del siglo XX, ¿no? Y si ha habido o no instrumentalización del patrimonio hebreo en algunos casos, ¿no? Yo creo que como reflexiones principales tengo aquí que en relación con el patrimonio lo que tenemos que ser es cautos, honestos, rigurosos y por último creativos. Entonces, donde no hay, no hay. Y si hay, hay. Respecto a donde hay, no hay, es una pena citar lo que pasó con la sinagoga de Amusco. Justamente hace ya años pasaba una autopista y desapareció. Tan solo está. Hay una pregunta ahí. Tengo dos comentarios, porque mencionaron Segovia. Yo de Segovia, de cómo implementó su modelo, tengo dos anécdotas que me gustaría que no se repitieran nunca. Una es cuando se inauguró el museo no sé si es de cultura judía, es un museo pequeñito. El centro de interpretación. El centro de interpretación, sí. Yo llevé una amiga estadounidense, judía, y escuchábamos a la guía. La guía hablaba, había un panel grande que tenía una serie de cosas que se usan normalmente durante un servicio religioso en la sinagoga, y hablaba de los judíos, entre los cuales me incluyo obviamente, como si fuera un rebeco extinguido en el mundo que hace 500 años, no sé qué le pasaba, pero usaba estas cosas. Y yo personalmente soy ateo, agnóstico y por ahí ando, pero mi colega que es muy activa en un mundo religioso judío, le resultó totalmente agresivo, lo cual yo creo que es correcto sentirse agredido cuando hablan de uno como una especie extinguida, de la cual uno está muy orgulloso de que ya no quede ninguno, ¿no? Se acuerda mucho, pero poco hoy, ¿no? Ese es un tema con el Centro de Interpretación de Segovia. Y el segundo, que lo vi hace unos 25 o 30 años cuando recién había llegado de España, pero lo volví a ver ahora hace 2 años. Hay una sinagoga en Segovia que luego se convirtió en una iglesia cuyo nombre no recuerdo, pero es una iglesia muy especial porque se entra por un costado. Corpus Christi, sí. Hace 30 años y hace 2 o 3 leí el mismo cartel explicativo de cómo había sido el proceso por el cual había pasado de sinagoga a iglesia, que para mí es un libelo de sangre con un nivel de antisemitismo que realmente desborda. Entiendo que no es lo mismo la judería que la iglesia debe depender de la iglesia, pero me resulta muy, muy llamativo que en 30 años, y a pesar de que es muy sabido y conocido, porque el otro día vi un libro recién publicado de Alejandro Baer, y mencionaba que hace 12 años estuvo en Segovia y vio eso, y supone que todavía estará. Y yo sé que hace 2 años todavía sigue estando. Una explicación absolutamente impresentable que no tiene ningún respaldo, digamos, histórico. Entonces, cuando uno se plantea turismo en cualquiera de los dos modelos,
Lo que creo que hay que tener es un respeto por la realidad, ¿no? O sea, no se puede andar repitiendo libelos de sangre de hace 500 años. Sí, bueno, ese es el objetivo de este trabajo. Y bueno, y el reto que tenemos es, luego hay una pregunta más, pero el reto que tenemos, creemos que hay un gran reto a nivel de educación. O sea, el que en 1492 se rompiera de alguna forma toda la memoria de lo judío o hispano-judío en España hace que la población actual todavía nos cueste o les cueste entender lo judío. Y eso, y un factor de educación que hay que empezar a llevar a cabo, no solamente en los colegios, que por supuesto, pero también ante la sociedad, o sea, ante toda la sociedad que tiene que entender, pues, que lo que decíamos, que era parte de nosotros, porque es de nuestra historia. Entonces, bueno, ese tema está ahí bastante. Leía un informe, no sé cuán actual, pero bueno, no lo he apuntado, pero vamos, parecía bastante actual, que el 57% de los habitantes de Brest, en Francia, no sabían nada del legado judío de su ciudad, ¿no? Me gustaría saber en Alcalá de Henares, ya no digo en Madrid, a los madrileños, qué saben los que somos madrileños de del pasado judío medieval de Madrid, que es muy concreto, es muy específico y es como está bastante encapsulado, es decir, que se puede explicar bien, no es el Madrid de los Austrias, que exigiría un conocimiento más profundo, ¿no? Entonces, hay proyectos como Háblame de Sefarat, por ejemplo, que creo que es interesante, la información en los colegios, la formación para empresas turísticas, creo que es importante. No sé si la información en las cartelerías, hacer exposiciones en el hospital de Alcalá de Henares que hablen del legado judío, en los autobuses o en la Renfe, ¿no? Es decir, conectar a la población alcalaína con ese legado, con ese pasado que pretenda ser plenamente honesto. Yo vuelvo a repetir, creo que el legado hispano-judío habría que trabajar con él de una manera más que profiláctica. O sea, no se puede falsear nada porque hay muy poco, entonces todo puede conllevar a un punto de falseamiento en ese sentido, ¿no? Bueno, tengo aquí más ideas, pero hay gente que tenía la palabra levantada. Sí. Quería comentar que lo que ha hablado este señor recién sobre Segovia, es verdad que aquí, según las distintas ciudades, que por ejemplo Segovia tiene un centro didáctico de judería, de verdad, pero claro, a mí me parece, bueno, yo trabajo también con el tema de judería, sefardí, y me parece que hay distintas ciudades donde todavía hay mucho antisemitismo. Entonces no hay mucho interés en que se sepa, y por ejemplo, está muy bien el tema turístico, que es muy interesante, pero el tema educativo tiene que ser primordial, porque la gente desconoce totalmente, los jóvenes y los niños deberían tener dentro de la programación del colegio, del instituto, un poco más de la propia historia del pasado justamente judío, del tema sefardí, de qué se trata. Hay mucho desconocimiento y creo que muchas veces también el antisemitismo está en ello, pero a mí me ha pasado también un episodio antisemita en Alcalá de Henares hace unos años. Entonces, habría que, además de fomentar el turismo, está muy bien, pero también hay que educar. Y lo que quería preguntarte es respecto al tema de las sinagogas en Alcalá, ¿dónde exactamente? Porque no estaba pendiente y no sé exactamente dónde se sabe que era, por ejemplo, la sinagoga mayor, y en esas excavaciones que tú has estado, si nos puedes contar un poquito qué es lo que se encontró, qué es lo que se veía exactamente, si tú has visto algo. Gracias, y muchas gracias por toda la información, que siempre eres muy didáctico. Bueno, totalmente de acuerdo, vuelvo a repetir, creo que la base esencial, lo tengo planteado, lo he dicho, es conocer en todas las estructuras, desde la infancia hasta los adultos, en todos los elementos que definen las raíces históricas de tu población, en este caso Alcalá de Henares, con la continuidad que han planteado Elena y Nuria. En las excavaciones, bueno, yo excavé una casa, una vivienda, y por lo tanto lo único que se encontró ahí es ese tesorillo, esos alfileres que podrían ser rituales y unas lámparas de aceite. No hay ninguna inscripción, ninguna evidencia de que esa casa fuera judía.
pero esos elementos del tesorillo y por las dataciones cronológicas parecían indicar que lo dejaron ahí porque se tuvieron que marchar en virtud de persecución o de la propia expulsión, ¿no? ¿Dónde quedaba más o menos? En la calle Mayor 30, en la calle Mayor 30, ahí está la excavación. En cuanto a las sinagogas, no recuerdo con precisión los datos, están ahí en la publicación. Una está en la calle Mayor 30, ahí al lado del hospital de Antezana, y la otra era una pequeñita, la de la Darbe, etcétera, que era probablemente igual de una familia, a lo mejor era una familia judía adinerada que la tenía como una sinagoga más o menos privada o privativa que la compartía con algunos otros miembros de la comunidad. En ese sentido, yo vuelvo a insistir en la idea de ser honestos con el patrimonio judío y no buscar el exotismo del patrimonio judío. El patrimonio judío puede ser exótico en algunos elementos, pero también el mudéjar, o el gitano que hemos dicho antes, o el indio, o no lo sé, cualquier otro, ¿no? Es decir, no voy a poner más ejemplos. Pero en ese exotismo cerramos el producto, ¿no? Y creo que, en mi opinión, y conociendo el mundo judío desde los documentos, lo que hay que incidir es en la pluralidad, es en la inclusión, es en el espacio de apertura, en el que la Alcalá medieval, en ese modelo de convivencia, coexistencia, tolerancia o convergencia, porque yo no soy muy partidario de la idea de convivencia, ha sido creadora de una civilización, de una ciudad concreta, y ha sido un espacio plural, y ha ofrecido un modelo de compartir ese espacio, ¿no? Una ciudad que es cosmopolita en la actualidad, ¿no? Y casi es hasta un compromiso que tiene la ciudad de Alcalá con los propios valores democráticos, podríamos decir, si me lo permitís que ya me venga arriba, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como idea principal, ¿no? Y luego creo que sería interesante que lo comentamos y, bueno, que participen también el resto, la idea de las oportunidades, ¿no? ¿Cómo vamos a conectar a la ciudad de Alcalá con otras juderías? La disociamos de la de Madrid y la de Guadalajara, que están plenamente conectadas, o con Toledo. Las empaquetamos como un producto único y concreto. Las conectamos con las otras rutas que tiene Alcalá. Alcalá de Henares ofrece muchas rutas, si se meten en la página web las verán. Unas son opuestas a las otras, son compatibles. ¿Qué actividades productivas desarrollamos en Alcalá que tengan que ver con el mundo judío? Actividades de cocina, enotecas, guías, tejidos, bares, dulces típicos, etc. ¿Y cómo conectamos con el patrimonio espiritual? Para amar el legado hispano-judío hay que ser judío, de religión, hay que ser creyente. La belleza y las emociones no las podemos sentir todos también, y las experiencias las podemos vivir también todos, o todas, vamos. En ese sentido, desde el punto de vista de lo tangible, se podrían hacer, y yo sigo, si no me cortas, Nuria, recreaciones, musealizaciones, estatuas, hacer pebeteros donde estaba el cementerio, por ejemplo, de recuerdo, puntos de convivencia, espacios de convivencia, donde se haga un punto de encuentro de las tres culturas, por ejemplo, poner reproducciones de los documentos, pidiendo permisos para hacerlo, marcar la evolución de los planos, es decir, que se vea que la ciudad es dinámica, que no es estática, porque es fluida. Por supuesto, en el intangible, conciertos, conferencias, cursos de hebreo. Se ofrece la posibilidad de estudiar hebreo en Alcalá de Henares. ¿Y por qué se conecta con el legado hispano-judío? El día de fiestas judías se pueden celebrar, o se vaya con eso a impulsar movimientos, como decía, antisemitas, lo dudo, ojalá que no pasara. Concursos, espectáculos de luces, exposiciones, etc. Bueno, para conectar el patrimonio material e inmaterial del mundo judío, que está muy presente también. Hay una pregunta. Sí, pasa la pregunta. Simplemente que se ha puesto en marcha un restaurante con cocina sefardí en Alcalá de Henares. Y bueno, que lo sepan, porque sí que están intentando por lo menos ese tipo de producto. Pero ya está, que hablas. Bueno, no es directamente a lo que ha comentado ahora, pero solo era la pregunta venía de antes, del resto de la exposición. Cuando ha dicho las sinagogas que hay en España, ¿no hay una también en Níjar, en Teruel? Puede ser, ¿eh? Ah, no las tengo es que todas. me suena que Yo están no las restaurando tengo, una ahí. No las tengo todas controladas, pero bueno, las monumentalizadas han sido siempre las dos de Toledo, muy alteradas o
transformadas, lo cual es lo razonable, ¿no? La de Córdoba, que es un poquito menos transformada en ese sentido, y las que se han ido descubriendo en Lorca, por ejemplo, que ha sido un gran avance, eso sí que ha sido un gran avance. En Molina de Aragón está ahí, en el castillo judío, etcétera. Yo, pero no conozco la de Híjar. Pudiera ser, me suena que sí, que además que decían que era el nombre incluso del pueblo, que es Ajar, de la montaña en hebreo y demás. Creo que es un sitio que tiene mucha presencia judía, por eso me llama la atención. Se lo agradezco porque lo rastrearemos ese interés. Y lo otro que quería preguntar, no sé si lo trata en su artículo, ¿se sabe qué pasó con las propiedades judías en el momento de la expulsión? O sea, ¿se sabe qué fue a quién? Bueno, hay una parte que queda confiscada por la corona, por los bienes que pasan a ser propios de la corona. Otros, los cementerios pasan a ser bienes comunales, la inmensa mayoría, y se dedican a prados o se esquilman y se expolian las lápidas. Las viviendas, muchas eran viviendas arrendadas, es decir, tenían un contrato de alquiler, lo que llamaríamos un censo, ¿no? Y por lo tanto, pues se anula ese contrato de censo, se cierra y se marchan, ¿no? Y muchos judíos vendieron las casas. Hay todo un proceso ahí, ¿eh? Hay judíos que vendieron moderadamente bien o que pudieron vender mejor, pero la inmensa mayoría, como les dieron 3 meses, en realidad fueron 4 y 10 días. Como saben, el decreto se firma en marzo, pero se da un plazo de ejecución, que es el 30 de abril, empezaría a contar el 1 de mayo, se dan 3 meses, pero los Reyes Católicos calcularon que en la España del siglo XV, de 1492, la noticia tardaría 10 días en llegar a todos los rincones. Por eso hasta el 10 de agosto no es obligado que no haya judíos en Castilla y Aragón. O se convierten o se han ido. Claro, ante la presión de la marcha, los vecinos cristianos apuraron el tiempo y esperaron pacientemente, ¿no?, a que quedaran menos días y que el precio de venta fuera rebajándose, ¿no? Por eso, cuando se da la pragmática de la 10 de noviembre de 1492, que se permite retornar a los judíos que se conviertan como cristianos bautizados a Castilla y Aragón, a todos aquellos que vendieron por debajo de la mitad del justo precio, se les obligó a que se las recompraran. Pero claro, muchos de esos convecinos, algunos mudéjares, otros cristianos, habían hecho obras en su casa y exigían que se la recompraran, pero que les pagaran la obra. Esos judíos cristianos venían con pocos recursos, entonces no podían afrontar ese gasto y entraron en muchos pleitos, debates, disquisiciones, envidias, recelos, odios, acusaciones de judaizantes, de prácticas, bueno, pues que les llevaran a lo mejor a que la Inquisición también les pudiera perseguir, ¿no? ¿Esto está documentado? ¿Se sabe eso por qué bienes fueron, con nombres de las personas? O... Sí, en cada localidad, hasta donde la documentación ha dado de sí, pero evidentemente ahí la corona nombró un veedor de las cosas de los judíos para cada localidad, con lo cual de alguna manera hay. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, con Maqueda, en Toledo, tenemos todo el inventario de ventas. Se ha conservado. Ojalá se conservara para el resto, pero casi no lo hay para ningún sitio. Entonces, es muy difícil tener ese registro, ¿no? Si no se ha conservado, pues nos basamos en testimonios indirectos, en fuentes de la Inquisición, por ejemplo, que en los pleitos dicen, pues hace 40 años, en 1492, se vendieron las casas. Pero claro, habría que valorar también si ese testimonio es de verdad o no, si es bajo presión o no, qué información es verídica, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, creo que con el legado, con la documentación judía hay que ser cautos, porque las informaciones a veces son muy genéricas o son muy imprecisas, ¿no? Pero las tenemos y son muy valiosas. Hay una pregunta, después la señora detrás y luego usted si quiere. Ahora hay muchas preguntas. Hola. Bueno, pues después de haberos oído, pues me proclamo una ingenua total porque me lo creo todo. Las veces que yo he ido a Alcalá, que son bastantes, porque yo además soy un amante de las juderías y de la cultura judía, yo siempre que voy a los sitios lo que busco son las juderías, porque es la parte de la ciudad que más me gusta. Las veces que he ido a Alcalá, que las últimas veces he ido con guías, que supuestamente son profesionales de historia, conocedores de la historia, siempre nos han dicho que la calle principal, la calle mayor, era donde estaba el barrio judío. Luego estaba el barrio árabe y luego el barrio cristiano. Y bueno,
de hecho, las casas, la arquitectura que tienen esas casas de soportales, lo que es la calle Mayor, pues sí la he encontrado mucha similitud a otros sitios, a otros lugares. Por ejemplo, las típicas casitas de ladrillo pequeño con esos listones de madera cruzados, pues todo con soportales. Eso lo he visto, por ejemplo, en el Burgo de Osma y en muchas otras ciudades. Y incluso los guías te especifican, claro, yo me he creído que eso es original y que eso es verdad y que ahí han vivido judíos. Pero claro, si decís que no existen restos, entiendo que eso es una cosa que se hizo posterior y para el turismo, entiendo, ¿no? De hecho, es que llegaron a explicarme y coincidieron muchos guías que incluso debajo de los soportales, en lo que es la techada, que soporta el edificio, había como unos cuadraditos, como ventanitas en el techo, por donde las personas, los judíos, se asomaban cuando les llamaban a las puertas y querían ver quién es el que le estaba llamando a su puerta. Y es curioso porque eso te vas a otros lugares donde supuestamente también son juderías, que miras arriba en el techo y efectivamente ves en algunos sitios esos cuadraditos por donde supuestamente se asomaban. Entonces ahora entiendo que después de escucharos, pues todo eso no es verdad, claro, que todo eso lo han puesto como una especie de barrio para el turismo. Eso por un lado. Sí. Y por el otro quería deciros que yo llevo trabajando en paradores nacionales 30 años y entonces has mencionado una serie de ciudades que me han parecido muy curiosas porque es justo los paradores que hemos abierto recientemente. Uno en Molina de Aragón y otro en Lorca. Entonces nosotros, a mí cuando me llaman, en especial cuando yo atiendo a mis clientes, que son muchos al cabo del día, después de 30 años, siempre me dicen, ¿y qué puedo ir a ver y tal? Y yo siempre les digo, las juderías. Y la verdad que eso, bueno, pues también se lo debemos al turismo, le damos gracias al turismo, porque sí es cierto que se han rehabilitado muchísimos monumentos en España, precisamente para luego instalar paradores y demás, y gracias a eso se han descubierto muchas ruinas. De hecho, tenemos un cementerio judío que yo no lo sabía, mis compañeros me lo dijeron en el parador de Sigüenza, que lo tenemos justo pegado en un lateral del castillo, que es un cementerio orientado hacia el este, y bueno, tú, si te fijas mucho en el suelo, ves las pequeñas piedrecitas blancas de lo que antiguamente era un cementerio. Pero vamos, yo pienso que todavía queda muchísimo por descubrir, muchísimo. Bueno, muchas gracias. Por partes. Gracias. Yo no he dicho nada que sea ni verdad ni mentira. No me voy a arrogar esa potestad de decir. Yo he dicho, de lo que yo investigué en su momento sobre la población judía que vivía en Alcalá, encontré estas referencias documentales. Y tratando lo mejor que supe esas referencias documentales, puedo aportar para el avance de ese conocimiento esto, que es un poco y está sometido también pues, a debate, crítica y demás. ¿Qué digo? La población judía dejó de vivir en España en 1492 y lo que pasó con sus bienes, con sus edificios, con sus monumentos, que estaban desarrollados dentro de lo que es el contexto de una minoría, pues habrá que valorarlo en 500 años de proceso, ¿no? Transformaciones, reutilizaciones, resignificaciones, expolios, arrasamientos, demoliciones, toda la casuística es posible y se dio. Entonces, lo que tenemos ahora es qué restos se conservan en la realidad de ahora, de hoy en día. Pues hay muy pocos. Y para la ciudad de Alcalá de Henares no hay ninguno. Es decir, no podemos afirmar categóricamente que en Alcalá de Henares haya restos monumentales datados con una antigüedad judía, de población judía, o sea, de época judía, de época de presencia judía, me refiero, medievales. El acueducto de Segovia está, pero no tenemos la sinagoga de Alcalá de Henares. Esto por un lado. Los restos monumentales de esos edificios públicos son muy pocos, porque los edificios públicos que tienen los judíos son muy pocos, porque no necesitan muchos. Su sinagoga con la escuela, que puede ser una habitación, donde el midrash y demás, el cementerio, porque es ritual y a veces muchas comunidades judías menores los llevan a enterrar a cementerios de poblaciones cercanas. Las carnicerías, porque tienen que cumplir con los rituales talmúdicos, vamos, de la ley del kosher, y a veces las panaderías, los baños y ya está. Pero estos baños pueden estar enterrados, pueden ser reutilizados, las sinagogas pueden ser una habitación, es decir, las posibilidades son la casuística. ¿Yo qué quería decir? Que no tenemos ninguna posibilidad en ninguna población española de decir que esa casa era judía porque se distinga del resto.
porque tenga un elemento concreto. Si tiene una mirilla para ver quién llama, puede ser judía o de cualquiera. La única evidencia es lo de la mezuzá, porque eso es un rasgo estrictamente judío, exclusivamente judío. Y hay a veces cristianos que hacen una cruz, y en muchas juderías podréis ver, en muchas guías que dicen, no, esto puede ser una mezuzá, una casa judía, porque luego hay una cruz. Normalmente no, porque las cruces se hacen también, habría que ver cómo se ha hecho en la inscripción, ¿no?, epigráfica. Y no es una mezuzá desarrollada luego en una cruz, porque además la cruz no suele tener el palo transversal como sí que tiene la mezuzá para el cilindro, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de decir que las casas que ocupan el espacio que ahora podríamos denominar genéricamente judería de Alcalá de Henares sean judías de 1492. Yo lo que digo es que en la excavación que se hizo se encontraron monedas previas a 1492 en un tesorillo con una serie de alfileres y unas lámparas que invitan a pensar que ahí hubo algunos judíos que se marcharon, pero esa casa desde 1492 ha sufrido muchísimas remociones, menos la de haber hecho un agujero donde estaba ese tesorillo y entonces se respetó ese suelo porque pusieron a lo mejor una lechada de encima y ya está. Entonces, lo que yo quería trasladar en relación con el turismo era otra impresión que no es incompatible con la concepción de judería, contestada a esa pregunta. Y es, si nosotros nos focalizamos en la idea de delimitar un barrio cerrado y encapsulado, que los judíos lo pudieron tener, la palabra gueto, la palabra apartamiento, etcétera, o segregación existe, circunscribimos la presencia y el hábitat judío en Alcalá de Henares en concreto a un lugar concreto, a un espacio concreto, y anulamos un rasgo fundamental del carácter urbano que es la movilidad, el dinamismo. Entonces, hablemos de barrio de los judíos, o a barrio con mayor población judía, que creo que es importante, donde vive el conjunto de los judíos, y busquemos los espacios de socialización. No es necesario hacer una recreación de una casa diciendo que esto fue una casa típica judío, si han pasado 500 años, pero sí que sabemos por la documentación que ahí hubo población judía, y que se apiñó sobre todo en ese espacio, entre otras cosas porque la población judía busca el estar juntos, las solidaridades, las ayudas, los apoyos, etcétera. En una población, en la Alcalá de Henares, que no sufrió ninguna violencia. La población judía participa en la edificación del muro de la ciudad, como participa en los impuestos como todos, en la defensa, etcétera. Es decir, que no hay una situación como pudo ocurrir en Madrid, por ejemplo, que tuvieron que salir huyendo o en otras como en Sevilla, ¿no? Esto es un poco la precisión que quería hacer ante lo que nos ha planteado, que es una reflexión muy interesante también. Sí, bueno, me ha contestado en parte, pero como no tengo ni idea, pues quiero asegurarme. Sobre estos espacios comunes, que últimamente lo ha vuelto a comentar, de carnicerías y panaderías, ¿también podían acudir el resto de alcalaínos, aunque no fuesen judíos, o normalmente no? Sí, a ver... No había problema para ir. Las cosas que marca la ley son las que marca la ley, luego nos las podemos saltar y las podemos compartir, es decir, que levante la mano quien no ha corrido más de 50 por hora en Madrid con su coche, aunque sea ilegal o no esté permitido, ¿no? Me refiero. Los judíos podrían comprar carne en otras carnicerías, pero no serían kosher, y si se saltan ese precepto, pues ellos sabrían por qué se lo saltan. Lo normal es que lo cumplan. Lo normal es que lo cumplan. Los cristianos podían ir, podían buscar a lo mejor precios más baratos, podían presionar por la necesidad o saltarse a lo mejor el pago de algún impuesto y demás, ¿no? No, el cumplimiento de que haya una carnicería de los judíos es porque para que los judíos puedan comer carne según su ley, la tienen que sacrificar un matarife, la res tiene, o el animal tiene que tener unas condiciones concretas que tiene que cumplir, y el resto no las cumple. Pero también hay bodegas, el vino judiego. También a veces se hace vino y se alquilaban las bodegas. Oye, las prensas, pues la limpiamos bien, la alquilamos, producimos nuestro vino kosher con un rabino que lo bendiga y que lo da la garantía de pureza, y luego nos vamos y la prensa la siguen utilizando otros. Es decir, los espacios son plurales y las posibilidades existen. Ahora, yo no recuerdo ahora que haya
en los fueros, etcétera, prohibido el cristiano que compre carne judía en la carnicería. No lo recuerdo, lo pudiera ver, no recuerdo con esta precisión, ¿no? Quizá el profesor Enrique Cantera, que vendrá el próximo lunes, que él ha publicado un libro sobre la vida cotidiana de los judíos en la España medieval, les pueda aclarar algunas dudas, y así les emplazo también para verles en la siguiente sesión, claro, porque Enrique es un gran experto en el mundo judaico y conoce muy bien estos detalles. A ver, una última pregunta. Quería pedirte si puedes resumir lo que haces en la... Perdón, quería pedirte si era factible que resumieras qué es lo que haces en la Universidad de Rey Juan Carlos, o sea, hoy. Que ¿es una cátedra? ¿Es un qué? Bueno, no, soy profesor como Nuria y como Elena, en este caso soy profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Rey Juan Carlos, de la especialidad de Historia Medieval. Ellos son de Historia Antigua, amigos y compañeros y conectados en intereses comunes, en este caso con el legado y el turismo. Sí, tan solo una pregunta, pura curiosidad. Estuve en el cementerio judío de Praga, por supuesto, es de lo más famoso, ¿no? ¿Es cierto que sepultaban en vertical por costumbre judía o bien era por espacio vital, allí en Praga? Yo entiendo que si eso es así, que yo creo que no está prescrito como tal, es por espacio. Por espacio, ¿verdad? Sí, incluso por la propia movilidad o por el propio peso de las lápidas. Es que las prescripciones rituales del cementerio son las que son. Y lo único que habría que hacer una cuenta, yo creo que alguien sí que la ha establecido, de cuánta gente muere en una aljama de 500 o de 1000 o de 1700 habitantes y cuánto espacio perimetrado, porque en los cementerios sí que tienen que estar vallados. Las juderías pueden o no, y suelen tener una puerta y se les puede ir encerrando y se les puede ir delimitando. O sea, no niego que no haya un espacio físico en el mundo medieval que pueda ser entendido como judería en algunos aspectos, aunque yo quisiera reinterpretarlo como un espacio mucho más permeable, ¿no? Mucho más permeable. Pero en los cementerios sí que tienen una cerca. ¿Y qué cerca? ¿Cuánta superficie tenemos? ¿Cuántos metros cuadrados tenemos en un cementerio judío? Si se nos mueren X judíos al año, ¿cuánto tiempo tardamos en necesitar otro cementerio? ¿O qué hacemos? Porque los judíos, en principio, que yo sepa, igual me pueden corregir, dejan en paz a sus muertos, es decir, no se los llevan, no los reducen, no los incineran y se los traen a casa. O sea, tienen que respetar ese espacio, tendría que haber más osarios. Entonces, puede ser que sea una circunstancia vinculada con el espacio más que otra cosa. Los cementerios de Lorca, por ejemplo, los cementerios de Toledo, no me suena que sean enterrados así, además por la propia disposición de los cuerpos o de las lajas también, de los ladrillos, cómo se les cubre, etcétera. Pero en Alcalá no se han encontrado, que yo sepa, restos de lápidas, ¿eh? Una apreciación y luego una mini pregunta. A mí también me ha pasado en Segovia, de hacer la ruta esta de la Segovia judía, y el guía, que era segoviano, muy desagradable, un desapego y un desafecto hacia lo judío. Y lo triste del asunto es que le veías en la cara que era descendiente de judíos fijo. Me resultó muy desagradable, ya digo, esa falta de cariño hacia lo judío, ¿vale? Y ahora la pregunta pequeñita es, yo soy de Guadalajara y de Guadalajara recuerdo que hay una callecita que se llama Calle de la Sinagoga. No sé si hay algo más del legado judío en Guadalajara. Hay mucho más. Sí, vale, pues ya está. En Guadalajara podríamos hablar mucho más porque escribí un libro sobre la comunidad judía de Guadalajara, gané el premio de investigación de Guadalajara. Guadalajara tenía 4 sinagogas, fue la judería más importante al final. Pues ya lo buscaré. Y demás, o sea que hay... Guadalajara es una comunidad muy interesante, también nada monumentalizada, muy destruida. Además Guadalajara tiene un problema y es que Madrid le hace una atracción inmensa, no hay restos monumentales grandes, o sea, no niego la calidad del Palacio del Infantado y de otras iglesias, etcétera, pero la Guadalajara histórica está muy destruida, casi arrasada, y claro, tiene una dificultad de competir, porque si de Madrid te trasladas a buscar otro elemento patrimonial que te pueda enriquecer eso, te quedas en Alcalá. Llegar hasta Guadalajara es más complicado, pero tuvo una comunidad judía hiperfloreciente, probablemente una de las más importantes de la península ibérica y de Castilla, con total seguridad. Es una pena, porque Guadalajara tiene toda esa riqueza
que se podría excavar, se podría, ¿no? No se ha tenido interés, igual que en otras ciudades, donde... Bueno, yo he participado, perdón, que le interrumpa, pero he participado en conferencias en Guadalajara, en la televisión de Guadalajara, en la prensa, en su momento. Yo he estado escuchándote allí, pero que digo que no se ha hecho el tema de, por ejemplo, excavación, ver los, ¿sabes? Lo que podría haber. Sabemos calle de la sinagoga, pero que no hay... Es que yo creo que no hay nada. Vamos, no, ojalá que lo hubiera, pero creo que no hay nada, y a lo mejor lo que tenemos que pensar es que no es necesario tenerlo para disfrutar, para vivir, para utilizar, para conocer, para profundizar y para experimentar ese legado hispano-judío que forma parte de lo que nosotros somos, de nuestras ciudades. Y Alcalá de Henares no sería lo que es después si no hubiera tenido esa presencia y esa convivencia. Pues creo que, Gonzalo, con esto terminas muy bien, porque el próximo día tendremos unas pequeñas localidades con muy poquitos, bueno, con 0 vestigios, y Enrique Cantera nos contará un poco también. Bueno, que muchísimas gracias, ha sido interesantísimo. Un placer, vale. Y nada, hasta la próxima. Encantado.